Hola, me llamo Renzo Raimundo y soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En este video vamos a aprender cómo se genera ruido en los sistemas de comunicación. Primero veremos cómo es el ruido generado por una resistencia, después analizaremos el ruido que genera un amplificador, así como el que produce un cuadripolo pasivo. También hablaremos sobre el ruido captado por una antena y finalizaremos integrando todos estos conceptos para calcular el ruido total producido por una combinación de varios sistemas. El ruido generado por una resistencia depende de su temperatura. Este ruido, resultante de la energía de los electrones en la materia, es muy pequeño, inferior en milivoltios o microvoltios. En un osciloscopio, el ruido parece aleatorio, mientras que en un analizador de espectros muestra componentes que abarcan desde frecuencias bajas hasta altas, conocido como ruido gaussiano blanco. La potencia total de ruido se calcula mediante la constante de Boltzmann, la temperatura de la resistencia y el ancho de banda. Aunque el ruido total puede parecer grande al considerar todas las frecuencias, en la práctica los filtros eliminan las frecuencias no procesadas, reduciendo así la potencia total de ruido en los sistemas de trabajo. A continuación, se analizarán el ruido generado por los amplificadores. Esto es caracterizado principalmente por su ganancia y la temperatura equivalente de ruido. El ruido a la salida del amplificador es equivalente a añadir a un ruido de la entrada que se calcula usando la constante de Boltzmann, la temperatura equivalente al ruido y el ancho de banda. Este ruido se amplifica según la ganancia del amplificador, donde los fabricantes suelen proporcionar el factor de ruido en un lugar de la temperatura equivalente que se relaciona con una temperatura de referencia de 223 Kelvin. Este factor de ruido se expresa comúnmente en decibelios, conocido como figura de ruido, donde podemos en resumen decir el ruido de un amplificador es un aspecto crucial a considerar en un sistema de conexión y se mide a través de estos parámetros claves que tenemos con factor de ruido y figura de ruido, donde en el factor de ruido tenemos el Fc es igual a la temperatura equivalente sobre la temperatura de referencia más 1, lo cual es lo mismo en la siguiente forma, ¿no? En todo caso, vamos ahora a analizar el origen y la utilidad del factor de ruido de un amplificador en este tema del ruido generado por un sistema. Un amplificador recibe una señal para amplificar, pero también añade ruido propio. Si la señal de entrada ya tiene ruido, el amplificador amplificará tanto la señal como el ruido existente, donde la salida del amplificador incluye la señal original multiplicada por la ganancia, el ruido amplificado que venía con la señal, el ruido adicional generado por el amplificador, calculado como el producto de la constante de Boltzmann, la temperatura equivalente del amplificador y el ancho de banda multiplicado por la ganancia. Con respecto a la relación de señal a ruido, se calcula comparando la potencia de la señal y del ruido de la entrada y salida. A la entrada, la relación señal a ruido, o mejor dicho, o también llamado como SNR, es el cociente entre la señal y el ruido. A la salida es la señal amplificada y el ruido amplificado más el ruido añadido. Al comparar la relación de señal a ruido en entrada y salida, encontramos que si la señal de entrada tiene el ruido equivalente a la temperatura de referencia de 293 Kelvin, la SNR, o llamada relación señal a ruido de salida, es la SNR de entrada dividida por el factor de ruido del sistema. Esto muestra cómo el ruido añadido impacta en la calidad de la señal amplificada. En el caso de acá, que tenemos el ruido generado por un cuadripolo pasivo, a diferencia de otros amplificadores donde los fabricantes miden el ruido en sistemas pasivos como los cuadripolos, se puede determinar el ruido generado conociendo sus parámetros de atenuación y la temperatura física del sistema. En un cuadrípolo, como un atenuador, la temperatura equivalente del ruido se calcula multiplicando la temperatura física por la atenuación menos 1, en este caso. Para obtener el factor de ruido se deben realizar operaciones específicas basadas en la atenuación y la temperatura de ruido. Con respecto al ruido captado por una antena, depende mucho de su ubicación. Si la antena está en un entorno con mucho ruido radioeléctrico, captará más ruido. Para calcular este ruido se usa la forma o fórmula que multiplica la constante de Boltzmann, la temperatura de ruido de la antena y el ancho de banda, donde la temperatura de ruido dependerá del entorno y de la ganancia de la antena en distintas direcciones, como estamos mencionando. Y también se utiliza el factor de antena, que es la relación entre la temperatura de la antena y la temperatura de referencia.
Acá también tenemos el sistema equivalente a una combinación de sistemas, donde tenemos la ganancia, la temperatura equivalente de cada uno y también la señal que cada uno tiene cada sistema. Entonces tenemos este sistema de analizar se puede realizar con una fórmula que va a ser un sistema equivalente donde tenemos la misma ganancia, bueno, una ganancia diferente, una señal y una temperatura equivalente, en la cual la fórmula sería la señal es igual a la señal 1 más la señal 2 menos 1 sobre la ganancia 1 y así es como dice la fórmula, ¿no? En este caso, vamos a comenzar con un ejemplo práctico para poder calcular la relación señal-ruido en un sistema de comunicaciones similar a una instalación de televisión colectiva. En el sistema equivalente incluye antena, el amplificador previo, cerca a la antena, la línea de transmisión, el amplificador más potente y una red de distribución. En este caso, cada componente tiene parámetros característicos relacionados con la amplitud, ganancia y generación de ruido, donde vamos a convertir los parámetros a decibelios a formatos lineales, ya que la fórmula del factor de ruido total requiere estos valores en formato o en valores lineales. En este caso, cada uno está en decibelios y tenemos que transformarlos a un valor lineal, que sería en este caso cada de estos dos parámetros, ¿no?, que estamos colocando acá. Luego, para calcular la potencia de la señal a salida, utilizamos la ganancia del sistema, donde primero tendríamos que usar esta fórmula y transformar todo este sistema en un sistema equivalente, donde sumamos las ganancias entre cada uno de los sistemas, donde también la parte de la señal también lo tenemos acá como 1,91, que es realizada con la fórmula siguiente, ¿no?, que hemos presentado anteriormente en el tema de sistema equivalente a una combinación de sistemas, donde tenemos la temperatura equivalente es igual a la temperatura de referencia por la señal menos 1, donde nuestra temperatura de referencia es 293 por 0,91, que sería nuestro, en este caso, la señal, ¿no?, que sería 1,91 menos 1, ¿no?, que sería 0,91, que habíamos explicado anteriormente por acá. Ahí está, ruido generado por un cuadrúpolo pasivo. Y lo cual teníamos como respuesta 266, ¿no?, en este caso. Luego vamos a revisar o realizar el cálculo para calcular la potencia de señal a la salida, donde utilizamos la ganancia del sistema, donde resulta que la potencia de la señal a la salida es de 40 decibelios m, ¿no? Y luego hacemos el cálculo de ruido a la salida, donde usamos la expresión de cálculo de ruido para determinar el ruido a la salida, que resulta como menos 86,56 decibelios m, ¿no?, en este caso. Y luego hacemos la relación de señal de ruido a las salidas, donde se calcula como el cociente entre la potencia de señal y la potencia de ruido. Esto finalmente nos da como resultado una relación de señal de ruido de 46,56 decibelios. En conclusión, hemos analizado el ruido generado por diferentes elementos en un sistema de comunicaciones y calculado su efecto práctico en la relación señal a ruido, que es el SNR. Muchas gracias.